Desde los puentes que cierran la boca del río Bidasoa hasta la arenosa desembocadura del río Adur, se extiende un arco de casi 32 kilómetros de costa irregular. Es la cara atlántica y marinera de Lapurdi, una sucesión de largas playas, acantilados y bahías en las que buscaban refugio los corsarios y cazadores de ballena. Hace poco más de un siglo se convirtió en un centro de diversión y vida mundana al que acudían todos los aristócratas de Europa. Es la última costa vasca. Los vientos del noroeste tienden siempre a acumular nubarrones y finas lluvias en el rincón más profundo del Golfo de Vizcaya. Pero es precisamente en este rincón, bajo las nubes, donde descubrimos una bahía arenosa, un refugio seguro para aves y marineros, Txingudi. El río Bidasoa es el padre de esta bahía. Cerca de su desembocadura hay una curiosa isleta que llaman de los Faisanes, que administra durante medio año el gobierno español y durante los 6 meses siguientes la República Francesa. Es el símbolo de la situación ambigua y fronteriza de estas aguas. Escenario de batallas, tratados internacionales y de tantos sueños y esperanzas ahogados. Inquietudes humanas a las que parecen ajenas las numerosas fochas, garzas, patos y correlimos que anidan en los cañaverales de la marisma. Hasta 1864, las dos orillas, cuando no se disparaban, se comunicaban por barcazas de peaje. Pero la llegada del tren desde Dax y Bayona trajo consigo el florecimiento de la pequeña aldea de Hendaya y la construcción de varios puentes para unirla con Irún. Hasta entonces, Hendaya, protegida en la orilla derecha de la bahía, solo había sido una base fronteriza para defenderse o atacar a Hondarribia desde el fuerte de Gazteluzar y un escondrijo de piratas. Es curioso que el tren llegara hasta aquí casi al mismo tiempo que fallecía el último corsario de estas aguas, un intrépido capitán hendayés llamado Ichetebe Pellot. Hoy, las embarcaciones que fondean aquí son inocentes botes de pesca y ocio, y hasta las ensenadas donde se ocultaban los feroces barcos del Corso se han transformado en verdes campos de deporte y diversión. La vieja Hendaya ocupa la cima de una colina, apillada en torno a la iglesia de San Vicente, y a sus pies se extiende la desolada playa de vías de la Estación Internacional. Una estación de despedidas y trasbordos, de exilios forzosos y emigración por hambre. A veces también un billete hacia la libertad. La Hendaya de hoy ya no mira pasar el tren.
Ha vuelto de nuevo la cabeza al mar y espera que desde el agua vuelva a resurgir su fortuna en forma de navegantes deportivos, bañistas, veraneantes y turistas de lujo. Su inmensa playa, la más larga de Euskal Herria, con 3 kilómetros de longitud, es su mejor baza para esta partida. Una partida que creyó tener ya ganada hace más de un siglo cuando hizo construir en plena playa entre el océano y el Bidasoa un exótico palacio morisco como casino de juego. Al fondo de los arenales se alzan 2 grandes rocas gemelas. Los geólogos podrán asegurar que son producto de la erosión natural del oleaje, pero la tradición local insiste en que fueron lanzadas desde las peñas de Haya por un gigante de color rojo. Los acantilados nos conducen a un parque coronado por un suntuoso castillo de piedra blanca, que parece sacado de un cuento medieval. Es la mansión que se hizo construir hace 130 años Antoine Dabadie, un millonario científico, aventurero y protector del euskera que tenía aquí su observatorio astronómico y los recuerdos de sus viajes. Él fue también el inventor del famoso lema vasco Zazpiak bat. Envueltos aún en una atmósfera romántica, descendemos hacia la ensenada secreta de Loya. Con su solitario islote, que parece haber sido diseñado para vivir una aventura infantil de piratas. Sin embargo, al recorrer la costa labortana no conviene tomar a broma las historias de piratería. Hasta el siglo XVIII los mapas del almirantazgo británico tenían marcada esta región de acantilados, bahías y arenales como un auténtico nido de víboras. El turismo de élite llegó mucho más tarde. Testigo de aquellos siglos de abordajes y batallas navales, es el viejo fuerte de Socoa, que defiende los puertos de Ciburu y San Juan de Luz. Como también los defienden de las mareas, que no de los cañones, los diques de Arta, que impiden que el océano vuelva a arrasar el pueblo, como ya lo hiciera antes en el pasado. Al abrigo de los diques, la amplia playa de San Juan de Luz descansa tranquila y confiada. San Juan está situada en la desembocadura del río Nivelle y su puerto tiene una estrecha embocadura que le comunica con la bahía exterior.
En la orilla izquierda se encuentra Ciburu, al pie de la colina de Bordagain, en cuya atalaya las mujeres encendían fuegos para mostrar el camino de regreso a sus maridos. Ciburu era el pueblo de los excluidos, corsarios, balleneros y todo género de vagabundos del mar. Aunque en sus muelles haya casas elegantes como aquella en la que nació Maurice Ravel, el autor del célebre bolero. Desde la ribera opuesta, los ordenados burgueses de San Juan de Luz siempre miraron con recelo a sus inquietos vecinos. Hoy, los dos pueblos están hermanados, y el puente que dio nombre a Ciburu, Zubi-Burua, cabeza de puente, es un permanente lugar de encuentro entre ambos, abrazando al viejo puerto pesquero. En San Juan de Luz solo quedan ya medio millar de pescadores. Todo el resto del paisaje está colmatado de coquetas casitas y jardines privados. Atraídos por las aguas seguras y ventiladas de su bahía, los nuevos navegantes en nada se parecen a los antiguos lobos de mar. En las finas arenas de San Juan de Luz nació el turismo de masas en Euskal Herria. Al inaugurarse en 1881 el primer hotel para veraneantes. La capilla de Santa Bárbara, desafiante sobre un cabo vaciado por los búnkers de artillería, es el único testigo de todos estos cambios de personalidad. Ante la ermita y los farallones de Archiloa, se han seguido estrellando las olas con la misma regularidad destructiva. Y hasta esta punta, donde se alza la antigua cruz de las tormentas, siguen viniendo las viudas que perdieron a sus hombres en la mar. Rumbo al norte, se suceden las playas estrechas y salvajes. Erro Martí, La Fitania, Mayarco, son los refugios favoritos de las tribus de jinetes del mar, uno de los paraísos mundiales del surfismo. De pronto, al doblar un cabo se descubre Guettari, con las rampas de su minúsculo puerto en las que antaño descansaban las chalupas balleneras empequeñecidas por los hoteles y el casino de sus locos años 20. El tren que en este punto roza la línea de costa trajo hasta aquí a artistas, escritores y exiliados ilustres buscando el descanso, desde el gran Víctor Hugo al propio Sabino Arana. El mar ha sido siempre intratable en la cornisa que se extiende desde Guettari hasta Vidar. Y en el promontorio más alto, junto a la ermita de la Magdalena, se fueron acumulando durante siglos los cuerpos de los náufragos sin identificar que las olas arrojaban a estas playas. Pocos podían sospechar entonces que este mismo mar indomable y sus brisas salobres se convertirían hace siglo y medio en un reclamo irresistible que atraería hasta aquí a todos los príncipes y aristócratas de Europa.
como la última familia real serbia, el rey Alejandro I y la reina Natalia, que edificaron un suntuoso palacio con jardín en un desolado paraje de Biarritz, batido por todas las galernas del océano. O el estrafalario barón de Spee, que desde la cima de su fantasmagórica mansión de Ilbarritz desafiaba a las tormentas aporreando las teclas de un órgano gigantesco que hoy resuena en la Basílica del Sacré-Cœur de París. Mientras su parque, ya abandonado, ha sido convertido en un delicioso campo de golf. Esto es Biarritz. Antaño una pintoresca aldea vasca de cazadores de ballena en crisis y viejos corsarios en decadencia. Y que de pronto fue tocada con una varita mágica que hizo de ella uno de los centros más cosmopolitas y codiciados del planeta. La joya del Atlántico. Y de su blanco faro, de la punta de San Martín, el símbolo del sueño marinero de toda la costa vasca. La historia comenzó aquí, en el que hoy es el fastuoso Hôtel du Palais, en 1854, cuando Napoleón III, emperador de Francia, aceptó satisfacer los caprichos de su bella esposa española, Eugenia de Montijo, e hizo construir un suntuoso palacio de verano junto al mar. Aunque la emperatriz vendió el palacio en 1880, los nobles de la corte y todas las casas reales europeas acudían en masa fascinados por este lugar. En Biarritz se había desatado la fiebre de los caprichos arquitectónicos y nadie quería quedarse atrás. Todo cambió aceleradamente. La caleta donde se descuartizaban las ballenas se convirtió en playita doméstica. Y el puerto pesquero en paseo pintoresco. Mientras tanto, en las noches de la bahía se derrochaban fortunas sobre las mesas de juego, entre los guiños de luz del viejo faro. A espaldas de ese mismo faro se inventaban historias románticas de amantes atrapados por la marea en las cuevas del acantilado, a las que habían acudido para ocultar su pasión. Paradoja del destino, porque a partir de Anglet
no hay más acantilados en cientos de kilómetros. Las pasiones de quienes acuden hoy a Biarritz parecen ser mucho menos arriesgadas, y por todas partes florecen los cuidados campos para la apacible práctica del golf. Buena parte de Anglet está cubierta por un denso bosque de pinos. Son los árboles que se plantaron para detener el avance de las largas dunas que desde aquí se extienden hasta el Garona. En este bosque, que fue un desierto arenoso, hoy solo sobreviven algunas comunidades de frailes y monjas solitarios, como San Bernardo y Notre Dame. Hoy, Biarritz, Anglet y Bayona están prácticamente unidos en un gran núcleo urbano. Pero las playas de Anglet siguen siendo un mundo solitario y aparte. Una prolongación de las dunas de las Landas, que los hombres de Bayona tuvieron que romper para dar una salida a las aguas del río Adur. El límite de Euskal Herria llega entonces abruptamente, cuando todas las líneas del relieve desaparecen, fundidas en un horizonte plano de tierra, arena y mar.